Los artistas de cualquier tipo, ya sea de la televisión, el cine o la música, a pesar de toda la fama, la popularidad, el dinero y el resto de los alcances que puedan llegar a tener, no dejan de ser personas con fortalezas y debilidades que, en algún momento de su vida, les hizo dar pasos equivocados que han traído serias consecuencias a sus vidas. He venido a traer la queja porque un vallenato se puede morir. En el mundo del vallenato, los artistas que participan de él no han estado exentos de resultar implicados en líos judiciales y que de una u otra forma han manchado su carrera artística, la han retrocedido o en el peor de los casos se las ha acabado de manera definitiva. Entre los que se encontraba un reconocido cantante y compositor de música vallenata. Estos son algunos de los casos más sonados en el ambiente vallenato de Colombia. Comenzaremos por uno de los que más se comentaron en los medios de comunicación en su momento, el deceso de Doris Adriana Niño, por el que fue acusado Diomedes Díaz, el cacique de la Junta. Yo era muy amigo de la niña, Dios la tenga en la gloria, y ella tampoco merecía haber muerto así. El año de 1997 y la ciudad de Bogotá serían el escenario en el que se desarrollaría esta fatídica historia, en la que una admiradora y presunta pareja de Diomedes Díaz seguiría a este hasta su apartamento y 2 días después aparecería sin vida en una carretera de Boyacá, ante lo cual las investigaciones arrojaron varios resultados que apuntaban siempre hacia lo mismo: el artista vallenato era el presunto culpable. Pero tampoco que le vengan a cargar a todo a Diomedes Díaz, porque sinceramente, por un favor. Contaba con 22 años de edad solamente cuando aquel 14 de mayo del año de 1997 salió a encontrarse Doris Adriana Niño con Diomedes Díaz. La habitante del sur de Bogotá no se imaginaba lo que habría de pasar, ya que, según las investigaciones, la jovencita moriría a causa de una asfixia mecánica, luego de haber sostenido relaciones sexuales con el artista vallenato y 2 de sus escoltas, para luego aparecer su cuerpo en una carretera de Boyacá donde fue arrojado. Yo no tengo grafía para servirle a nadie. Y eso fue a buscar ella, un favor, precisamente. Y pues un favor económico nomás. El cacique de la Junta, aparte de ser famoso por toda su música que lo haría un referente en el mundo vallenato, también mantenía en la mira popular por sus excesos en licor, drogas, mujeres y parrandas, además de sus numerosas parejas sentimentales e hijos engendrados y reconocidos. La conocí en las fiestas. Sí, mi relación con ella no era relación oficial. ¿Alguna vez le ha dado droga a alguien? Jamás. Que Dios me castigue si lo he hecho, hombre. Además, en ese caso, cada cual es dueño de sus actos. Diomedes Díaz sería condenado, al igual que sus 2 escoltas, y después de haberse fugado y estado preso, volvería a los escenarios a mediados de la década del 2000, con multitud de seguidores, pero con aquella funesta sombra en su hoja de vida. En todo caso, pues, Dios bendiga también la tenga en la gloria. Otro de los protagonistas del mundo vallenato en Colombia que ha tenido líos con la justicia es Alberto Antonio Mercado Suárez, o Tico Mercado como se le conoce, el cual en octubre del año 2021 fue acusado formalmente de presuntamente haber golpeado de manera brutal a su exnovia Fernanda Margarita Ariza, de 26 años de edad. Él fue enviado el cantautor de música vallenata Alberto Tico Mercado como presunto responsable de tentativa de feminicidio por la golpiza que le habría propinado a su exnovia de 26 años de edad. Según la versión de Fernanda, ya la relación estaba acabada, pero en una reunión hecha en su casa y luego que se quedó sola, Alberto llegaría nuevamente y bajo los efectos de los celos la golpearía, logrando zafarse ella, y huyó para dar aviso a las autoridades y luego hacer la respectiva denuncia. El juzgado segundo penal municipal de Valledupar envió a la cárcel al cantautor Alberto Mercado Suárez luego de que este no aceptara la imputación que le hizo la fiscalía por feminicidio en grado de tentativa. A comienzos del 2022, Alberto Mercado fue apresado por intento de feminicidio, pero luego, varios meses de investigaciones, un fiscal dictaminó que el proceso podría seguirlo desde fuera de la institución penitenciaria, ya que se reducía la gravedad del caso a solo lesiones personales, ante lo cual quedó en libertad en junio del mismo año, quedando al pendiente de las llamadas de control por la justicia colombiana, con el total descontento por parte de la afectada y sus familiares. Entendí y no acepto los cargos por feminicidio porque soy inocente. Hoy en horas de la tarde recobrará la libertad el compositor de música vallenata Alberto Tico Mercado.
En este caso de problemas judiciales en el mundo del vallenato, nos encontramos nuevamente con un caso de muerte. A finales del año de 2001, la señora Margarita Ayola, esposa del compositor Efrén Calderón, hermano del también compositor Roberto Calderón, quienes le han dado muchas joyas musicales al vallenato, apareció sin vida por asfixia mecánica y signos de violencia, y junto a ella, su esposo Efrén, herido en la garganta con un cuchillo, al parecer en un intento de suicidio. Estaba rodeado de música vallenata y eso me fue impactando de tal manera que después que mi hermano Roberto incursiona como autor, ya la curiosidad estaba latente ahí y me inicié en este ambiente musical vallenato. El compositor Efrén Calderón fue apresado y condenado por el juez a pagar 16 años de prisión por los hechos ocurridos en el barrio Manga de Cartagena, en los cuales los vecinos escucharían una fuerte discusión entre Efrén Calderón y su esposa. Luego ella fue hallada sin vida. La condena fue ratificada en el año de 2007. Y le imprimí de verdad todo el sentimiento, recurrí a todo mi talento para buscar la melodía exacta y decir las palabras precisas para que la canción le llegara y le quedara a todo el mundo. La versión de Efrén Calderón dada a la justicia fue que en la discusión con su esposa ella había tenido una sobredosis y las marcas de maltrato en su cara fueron producidas a causa de los intentos de reanimación por su parte. Al ver que no fueron productivos y ella había fallecido, decidió quitarse la vida. En mi vida como autor y compositor he producido más de 100 canciones. En este otro caso acontecido en la vida de otro de nuestros artistas vallenatos, tenemos a lo ocurrido con Enaldo Barrera, conocido artísticamente como Diomedito, cuando corría el año de 2001, y estalló la noticia en la cual el artista vallenato, que se había hecho reconocido porque su forma de interpretar era muy similar a la del cacique de la Junta, había sido detenido en el aeropuerto de la Florida en Estados Unidos, acusado de llevar droga en sus maletas. Me fui como retirando un poco de la gente que realmente me apoyaba y me fui vinculando con gente que no debía vincularme. En la quinta producción yo me voy de promoción, organizo mi promoción y es donde esta gente me ofrece el favor que le quería que le hiciera. Enaldo Barrera estaba en un escalafón alto de la fama y popularidad. Muchos amigos lo rodeaban y querían estar siempre cerca de él. Unos de estos amigos le pidieron que, como iba a iniciar presentaciones por algunas partes de los Estados Unidos, les llevara unos regalitos a unos familiares allá. Diomedito, siempre confiado, ¿cómo no habría de hacerle el favor a sus amigos? Tuve que pasar mucho tormento, muchas lágrimas, mucho abandono, mucho sufrimiento. En la cárcel no vi ninguno de mis familiares, ni a mis hermanos, ni a mi mamá, ni a mis hijos. En aquellos regalos que llevaba iban muy bien camuflados 800 gramos de heroína. Fue apresado y encerrado, pero por haberse declarado culpable, porque como reza el refrán, la ignorancia no exime de culpa, él sabía que había fallado. La corte americana pasó de una condena inicial de 25 años a una de 10, al final de los cuales pudo regresar a Colombia, pero en su tiempo encerrado compuso alrededor de 170 canciones y su visión del mundo cambió totalmente. La mente me jugaba trucos suicidas también. En nuestro siguiente caso, corroboramos que nunca debe tomarse una decisión ni hacer afirmaciones cuando se está o muy feliz, o muy triste, o muy enojado. Siempre hay que ser cautelosos porque en la mayoría de los casos trae consecuencias, y esto lo pudo corroborar uno de los grandes del vallenato, Tomás Alfonso Zuleta, Poncho Zuleta, cuando en una de sus presentaciones gritara bastante eufórico: "Viva la tierra paramilitar, que vivan los paracos, no joda". Paramilitar en los paracos. Desde ese momento las miradas de todos recayeron en Poncho, y por el año de 2010 la Fiscalía de Valledupar ordena su captura por el presunto delito de favorecimiento de grupos paramilitares, ya que varios desmovilizados del Bloque Norte lo acusaron de ser colaborador con ese grupo ilegal. 50 años estaba en la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá, cursando mis estudios de bachillerato con mi hermano Emiliano. En las declaraciones, los desmovilizados aseguraron que Tomás Alfonso Zuleta les llevaba dinero y les pasaba un informe, y asimismo declaraciones en su contra y una cantidad igual de descargos a los que se vio envuelto Poncho ante la justicia, aunque esta situación venía desde hace varios años antes, cuando el artista vallenato, integrante de una de las dinastías vallenatas más referenciadas, en las que en una presentación Poncho le dedica una de sus canciones a los paramilitares con su polémica frase: paramilitar en los paracos.
Finalmente, el escándalo pasó y quedó como una pequeña huella oscura en el pasado artístico y personal del artista vallenato, quien ha seguido llevando a su público siempre lo mejor de su repertorio en su particular estilo de interpretación. Me encantaba la parranda vallenata, con mi papá, mucho. Emiliano. Mi papá iba mucho con mi padrino Rafael Escalona, con los Molina, con los Pavayoguntín. Pero si de situaciones inexplicables se trata, la acontecida en la vida del maestro compositor Roberto Calderón, hermano de Efrén Calderón, se podría decir que no tiene mucha comparación, ya que por el mes de junio del año 2009, dos hombres jóvenes de 21 y 16 años de edad fallecerían al caer del edificio en Barranquilla donde residenciaba el compositor. Como ocurre en todos estos casos, hay como mínimo dos versiones, una la del compositor Roberto Calderón y la otra de los familiares de los occisos. En su versión, el maestro vallenato afirma que eran totalmente desconocidos para él, aquellos dos jóvenes que habían usado el alimentador de aire del edificio para subir y colarse dentro de su apartamento, en el que se hallaba solo y con un martillo lo habían agredido para robarlo. En medio de los ruidos, la policía había sido llamada por uno de los vecinos. Los muchachos, al sentirse descubiertos, se habían dado a la fuga, pero al verse acorralados inexplicablemente, optaron por lanzarse desde el 8º piso, falleciendo en el acto, no sin antes dejar bastante golpeado y mal herido al compositor. Los familiares por su parte argumentan que Roberto sí conocía por lo menos a uno de los dos muchachos, con quien el compositor tenía una estrecha amistad, y que en situaciones confusas él había golpeado a los muchachos con el martillo y había arrojado a uno por la ventana y el otro había alcanzado a llegar a la azotea, pero igual se había lanzado al verse acorralado. La situación siempre quedó allí en ese limbo de claridad, pero el compositor nunca cambió su postura en la que siempre ha declarado que su conciencia está tranquila y que se encuentra vivo por suerte, después de la cantidad de golpes propinados por los agresores. Otro de los gigantes de la historia del vallenato en Colombia, quien, con su canto, su estilo y su genialidad interpretativa, partió en dos la historia del folclore vallenato, resultó con su carrera artística manchada por los líos jurídicos. Jorge Oñate sería acusado de haber sido uno de los causantes de la muerte del exconcejal del municipio de La Paz, Efraín Ovalle, en el año 2012. A raíz de haber ganado esa alcaldía, empezaron unos odios, creo que su banda y él pueden estar involucrados. Muchas veces el artista vallenato, oriundo del municipio de La Paz en el Cesar, y quien fuera apodado el Ruiseñor del Cesar, tuvo que presentarse a juicio en los que algunos testigos del caso lo señalaban como uno de los presuntos responsables de la muerte del exconcejal. La cuestión política en ese municipio del Cesar habría sido el móvil para que ocurriera tan trágico hecho, cuando la víctima no había apoyado a Nancy Zuleta, candidata a la alcaldía y esposa de Oñate. Yo no tengo que ver nada sobre el crimen vil, lamentable del primo Efraín Ovalle. No tengo que ver con este crimen. El proceso nunca se cerró y perseguiría al artista vallenato hasta el último día de su vida, pues siguió siendo citado en varias ocasiones a rendir indagatorias. Es un montaje, vilmente es un montaje, orquestado por los Ovalles. Por ese abogado hizo todo el montaje, con los dos testigos, que uno de esos testigos se ahorcó. Sí, fue suicidio, se ahorcó.
Continuando con estos casos de artistas del mundo vallenato que se han visto implicados y afectados por casos judiciales, tenemos el de Jorge Iván Díaz Lafaurie, o como se le conoce en el mundo artístico, el Churo Díaz, en el que se vería sumergido en un caso por una millonaria estafa a 340 personas. Ofrecerles, bajo la figura de unos supuestos remates inmobiliarios, lo que se conoce en el mundo jurídico como venta de derechos litigiosos, apartamentos, bienes inmuebles que nunca existieron. El Churo Díaz, por aquella época entre 2009 y 2015, era esposo de Beatriz Isabel Castro, quien figuraba como representante legal de una empresa inmobiliaria y quien fuera acusada y detenida en 2016 por los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada en masa, condenada a 9 años de prisión en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá. La señora Beatriz manifiesta en interrogatorio, Jorge Iván estaba enterado de todo. Yo le giré al más de 1.200 millones, entre otros, para todo. El cantante fue capturado en la ciudad de Santa Marta luego de que unos meses atrás se le escapó a las autoridades en medio de la multitud de un concierto. Según el fiscal del caso, el artista vallenato estaba encargado de recibir y manejar los dineros que las víctimas invertían en casas y apartamentos que nunca existieron en la realidad, solo en los documentos que ellos les hacían firmar, perdiendo así todos sus ahorros. La señora Beatriz, la primera vez entregamos 105 millones, producto de trabajo de 20 años de trabajo. Después de pasar una noche en el calabozo, en la audiencia el acusado de estafa, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito es dejado en libertad condicional. A pesar de que el Churo Díaz no fue encerrado, sí tuvo que seguir asistiendo a los diferentes llamados a juicio por parte de la justicia colombiana, y esto le acarreó una imposibilidad total de salir del país, haciendo que su carrera artística se limitara solo a Colombia, mientras se le resolvía su situación jurídica. Se le impondrá entonces al imputado la obligación de presentarse ante el despacho fiscal una vez al mes, igual. Se le impondrá a usted, señor imputado, la obligación de portarse bien. Mi gente, feliz, contento por la decisión que tomó la justicia colombiana. Es una cachetada a las víctimas. Uno de los acordeoneros más promisorios y talentosos del mundo del folclor vallenato, rey del Festival de la Leyenda Vallenata de Valledupar en el año de 1996 en la categoría profesional, Juan David El Pollito Herrera, fue acusado y posteriormente detenido por ser presunto responsable de acceso carnal abusivo y actos sexuales en menor de 14 años. Pues yo digo que esto es una farsa y que es algo como que siempre le han llevado, como se dice vulgarmente, la mala al señor. Ocurriría en el año 2012, cuando estaba listo para participar del Festival Vallenato, el juzgado expide la orden de captura por la denuncia interpuesta por la madre de la menor, quien denunció a Herrera por el presunto abuso. La verdad es que el señor a mí nunca me faltó el respeto, ni me dijo, ni me piropió, ni nada. Lo que yo tengo que decir al respecto es que eso es una gran calumnia y una gran mentira. En el año 2014, el Pollito Herrera se le sentenciaría a 150 meses de prisión por el acceso carnal y 37 meses más por el abuso sexual, para un total de 15 años y 6 meses en prisión. Y aunque la frase de Juan David Herrera, quien había logrado una inmensa popularidad al lado de Miguel Morales, sería: Dios sabe por qué hace sus cosas, pero soy inocente. No pudo evitar ser encerrado. Un total de pena imponer de 187 meses de prisión. Es una persona, me parece una persona amigable, respetuosa, responsable. Durante sus años en la prisión, los aprovechó para componer y para encontrarse con la palabra de Dios, a quien le atribuye y le agradece todo el talento que le dio y que ha puesto en mensajes de varias de sus creaciones musicales. Amados hermanos, Dios me los bendiga a todos. Les saluda Juan David Herrera. Hoy en día le doy las gracias a Dios porque mi vida hoy es diferente y sé que cuando me saque de este lugar, que es pronto, en el nombre de Jesús, ya voy a estar preparado para hacer su obra. Así como estos casos, han habido muchos en los que nuestros artistas vallenatos lastimosamente se han visto involucrados, pero antes que nada, debemos siempre tener en cuenta que ninguna persona está libre de verse afectada por casos así, de cometer errores o de ser afectado por terceros en cuestiones jurídicas. Me considero siendo inocente. Durante la audiencia se dio a conocer que Herrera Pimentel sostuvo una relación con la menor que era su vecina en el barrio San Martín y el 18 de octubre de 2011 realizó actos sexuales con ella. Sin embargo, tanto el abogado defensor como Juan David insisten en que es inocente y que deja todo en manos de Dios. Mientras tanto, siempre esperamos que estos y todos los demás problemas se resuelvan de la mejor manera posible, en la que las partes terminen lo menos afectadas. ¿Y tú qué piensas de estos casos en el mundo del vallenato?
¿Tienes conocimiento de otros que no estén aquí contenidos? Déjanoslo saber en los comentarios.